Bueno, amigos, nos reencontramos nuevamente aquí en nuestro Despertar de la Riqueza. ¿Qué te parece? Estamos en nueva temporada, nuevo año, así que felicidades por unirte. Y como siempre en este espacio, y lo tenemos de vuelta, Carlos Romero, vendedor profesional. ¿Cómo estamos? Amiguito. Amigo, gracias por la invitación. Todo bien, feliz año. Chévere. A todos ustedes, éxitos, bendiciones y que este año vendan y la rompan. Vendan muchísimo, ¿no es cierto? ¡Wow! ¡Súper! Y bueno, Carlos nos va a explicar lo que está haciendo para este año, que me parece súper interesante, porque entrando ya de lleno pues al tema, oye, si no hay ventas, no funciona nada. No. ¿No es para cierto? nada. ¿Y por qué la gente dice, no, es que las ventas, me voy a conseguir esto de vendedor hasta conseguirme algo mejor, etcétera? Pero las ventas, si no tienes ventas, es como tener un Ferrari sin motor, pues. Y sin gasolina. Y sin gasolina, ¿no? Claro, puedes tener el motor. Es como las empresas, por ejemplo, Ajá. ¿no? Que hay la típica pelea que están entre que no, los de ventas no hacen nada y los de ventas no, es que el área financiera, ¿cuál es el departamento más importante? Todos se pelean, Ajá. ¿no? Y nos guste o no, les guste o no, el más importante es el área comercial. Exacto. ¿Por qué? El financiero protege la plata, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Qué plata va a proteger si nadie hay alguien que la ingrese? Exacto, si no hay ventas. Talento humano protege a la gente. Pero sin esa plata, ¿cómo tienes gente? ¿No? Exacto, ¿Cómo crece una empresa? exacto. Entonces el corazón, pero eso no quiere decir que es un estatus de decir, ¡ay, somos lo más bacán! No. Es como en Spider-Man, ¿no? Un gran poder que lleva una gran responsabilidad. Y es exactamente lo mismo en las ventas, porque no es la responsabilidad solo de vender. Hay otra responsabilidad que la decimos más adelante, no te olvides, pero sí, o sea, Sí. aparte de este año hay que vender sueños, vender ideas, si eres independiente, si no, si estás dentro de un grupo, el despertar de la riqueza se origina teniendo flujo, y el flujo ¿cómo se genera? Vendiendo. Sin ventas no hay paraíso. Claro. Muy bien esa analogía. Oye, ok, ¿por qué entonces las ventas han sido catalogadas como lo último? Yo creo que ahora ha cambiado, ¿no? Ya es del departamento comercial, ya le da un espacio. Pero hace algunos años, si eres muy jovencito todavía, ¿no es cierto que al vendedor le ponían en el último rincón, en el cuchito, no, o sea, no como que comulgaba con todo el mundo y era como lo último? ¿Por qué crees que fue eso? Por creencias. Ok. Ya, a ver, somos del 25% a nivel mundial como profesión en sí. 25%. Un cuarto de la población se dedica a ventas per se. Ajá. ¿Ya? Ajá. En realidad un 90% de la humanidad vende. Ajá. ¿Ok? Pero vamos del 25% como profesión tal. Ok. Hubo un grupo de irresponsables que se dedicaron a manipular, a mentir, a charlatanes, a habladores, que claro, imagínate, un cuarto iba a haber más visibilidad de que un vendedor es un vendedor tal, ¿no? Pero yo te pregunto, ¿ha habido financieros ladrones, estafadores? Sí. Doctores, arquitectos, abogados. En cada profesión ha habido eso, ¿ya? Pero en las ventas fue como que el común, el que, ay, me metió por los ojos. Y claro, antes se hacía una venta muy batracia, se podría decir. Ya hablando en palabras criollas. Ajá. Porque claro, era, mira, y te vendo esto y es hermoso y es perfecto como que te y tal. engañaban. Y te engañaban. Ok. Y luego te dabas cuenta. ¿Y qué pasó? No fue la persona, es la profesión, porque hubieron algunos irresponsables, pero para nada, al contrario, si bien ha venido cambiando, todavía las empresas, por más que ya los tengan bonitos o incluso independientes, Todavía es como existe que... ese miedo. Por eso se inventaron CAM, asesores comerciales, gerentes de cuenta. Incluso muchas veces en una red social he visto la diferencia del uno y del otro. No hay diferencia, la diferencia está en el nombre, porque un vendedor, la única diferencia es amateur o profesional. Un amateur lo hace por hobby, mientras busco un trabajo de verdad y me sale, Claro, me meto a las me meto ventas, a las ¿ya? ventas. Y el profesional sabe que tienes que estudiar, tienes que aprender y cuáles son tus responsabilidades. Ok, exacto. Oye, gracias por explicarnos, porque la verdad hay una línea muy delgada en la que la venta puede convertirse en una manipulación o realmente servicio, ¿no es cierto? Sí, total. O sea, tampoco... Y ahí se confunde este tema. Es en las manos que caiga, ¿no? Por eso, vuelvo a mencionar, es una gran responsabilidad, es un gran poder, porque claro, si tú lo haces y aprendes de las cosas, de lo que tienes que saber, porque
muchas personas te apuesto que dicen, mi negocio es la ferretería, es la salud, es seguros, es la vivienda. No, estamos en el negocio de las personas y cuando aprendemos de las personas, pues tenemos que ser responsables y éticos para saber guiar. Porque sí, puedes caer en un tema de manipulación. Sin embargo, ahí les tengo una buena noticia. Si alguien manipula para vender, tarde o temprano eso explota en la cara. O sea, exacto. Y lo que se daña es tu nombre, porque lo primero que te vendes es a ti mismo. Exacto, porque se hace conocido y dice, no, él ya me vendió algo que yo no necesitaba, me jugó la emoción, etc. En cambio, la venta profesional es que das el servicio, ¿no es cierto? Servir para vender. Ajá. O sea, la profesional va desde que conozco primero qué es lo que quiero hacer, que es servir. ¿Okay? Me involucro en el ecosistema de mi giro de negocio. No solo aprendo de mi producto o de mi servicio, ¿no? Leo el contrato de pe a pa, me informo de qué sirve ese contrato, empiezo a hacer ciertas de leyes, si es importante, si tienes un amigo abogado, familia, pareja, peor es nada. La ex, como nos La ex, como el Jorgito, sí, claro. Pregúntale, oye, ¿qué significa esto? Porque hay ciertas cosas que a veces se puede caer en una venta y es importante que tú tengas terminología, sepas el qué va a pasar y demás. Muchos leen un contrato y te dicen, oye, pero ¿cómo así me das tanto tiempo? No puedo cancelar el contrato si es que no te pago. ¿Cómo así? O sea, es lógico, ¿no? Y aparte de eso, saber también la economía de escala que está alrededor de tu giro de negocio. ¿Quiénes son las personas que se ven beneficiadas? ¿Por qué incluso eso beneficia al cliente? ¿Ya? En algunos casos, saber de SRI, de tema de impuestos, porque, todo. Oye, yo me acuerdo cuando estaba en la renta de vehículos, no era el que se lleva en el vehículo. ¿Ya? Primero era saber que van a ocuparse 100% de su giro de negocio y yo me voy a ocupar de su movilidad, primero. Segundo, ¿cuál es la economía de escala que está atrás de la renta de vehículos? Las personas que, llanteras, personas que arreglan carros, baterías. Todo indirecto. Exacto, los mismos que nos venden los vehículos, todo lo que es del ecosistema y también el cliente, el ecosistema del cliente. Por ejemplo, mineras, ¿ya? No es solo pone el carro que sea 4x4 y que suba. ¿Qué tipo de llantas tiene que ir? El roll bar, el pito de retro, si necesitas arrestallamas, bueno, eso es más en petroleras, pértiga, baliza, luces estrambóticas, o sea, todo ese tipo de cosas tienes que conocer. Y un profesional se fija en eso. A ver, ¿qué es lo que amalgama mi ecosistema? Todo esto, perfecto. Ahora tengo que comprender qué es lo que voy a buscar en mi cliente. ¿Ya? Ya tengo la información precisa de un lado, pero necesito la información precisa del otro. De lo más importante, el cliente. Que se sienta a gusto y que solvente sus necesidades, ¿no es cierto? Solventar las necesidades, Pablito, lo acabas de decir, tal cual. Antes se creía mucho el de, hay que crearle la necesidad del cliente. No. Ya tiene, ¿para qué le vas a crear? Y hay veces que ni siquiera saben, pero tienes que preguntar, ¿no? ¿Ya? El decir, oye, ¿qué necesitas? ¿Para qué? ¿Cómo? Y ahí viene por qué es importante conocer. Porque si yo voy a hablar un tema, voy a coger la referencia el tema de minera, voy a hablarle a una minera, pero le termino hablando como si fuese un retail, no es lo mismo. Claro. Tengo que saber de su giro de negocio, dónde están involucrados, dónde son los puntos más fuertes, quiénes son las empresas incluso más fuertes, qué empresas de esas empresas grandes les dan contrato a esas empresas, ¿no? Porque ahí se te vuelve tu ecosistema. Entonces dejo de vender no solo a la grande, sino que voy a las que ataco y tengo una referencia porque ya ataco a la más grande y voy, oye, yo trabajo también con tal empresa. ¿Qué te parece? Mira, sé que su operación, ustedes hacen esto, y ya le pongo. ¿Sí me entiendes? Esa es una responsabilidad. Exacto. Wow, o sea, claro, por eso se llama venta profesional. Correcto. Porque es todo un ecosistema donde tú ingresas y le solventas las necesidades y pues se siente bien, no se siente manipulado, no se siente perdido, etcétera, ¿no es cierto? Exacto. Y conocer tu giro de negocio. Pero no el giro de negocio que lo ponen en la cédula, ¿no? Muchas veces te dicen, yo trabajo en seguros. ¿Qué es el seguro? Claro. Ir más allá. Para mí el seguro es decir, oye, yo no trabajo en seguros, yo ayudo a las personas a tener un respaldo, a que vivan su vida tranquila, viajen, paseen, se vayan de lo que sea, quieren tener deportes de extremos chévere, pero van a saber que tienen un respaldo atrás, que en caso de alguna emergencia tienen que preocuparse en su familia y no en el bolsillo. Wow, qué interesante. Desde ahí empieza. Ok, eso es del servicio. Ahora, vamos a otra pregunta antes de que nos cuentes lo que estás haciendo y que me parece espectacular. Dale. Oye, ¿un vendedor tiene que ser extrovertido? No. ¿Qué tiene que ser el vendedor? Porque
creo que ese también es un mito, ¿no? Ah, total. Es que yo no puedo conversar con la gente, no me gusta hacer contacto visual, etcétera. Pero hay vendedores que ni hablan y venden mucho. Sí, sí, full. ¿No es cierto? Yo conozco un montón. ¿Y qué es entonces un vendedor? ¿Qué tiene que ser un vendedor? Primero, eso es otra creencia. Ok. ¿No? La típica de, ay, mijo, usted tiene buena labia. Ha de ser buen vendedor. Buenazo, claro. Usted habla mucho de Usted vender. debe vender bastante. No, no necesariamente. A ver, Bueno, capaz que ni vende por mucho bla bla, güey. sí, a veces, sí, y conozco unos que se pasan hablando y ya tienen el cliente ya, pero siguen hablando y ya le genero desconfianza. Cierre, ya, ok. ¿Qué tiene que tener un vendedor profesional? Conocerse a sí mismo. Wow. Ya, ok, explícanos, a ver. La base está en conocerte a ti. Primero, ¿cuáles son mis habilidades, mis destrezas, mis talentos, si tengo un don? ¿Ok? ¿Cuáles son mis puntos fuertes? ¿Y cuáles son mis puntos débiles? Ojo, van a decir, puntos débiles, el ego siempre sale. Claro, puntos débiles. Todos tenemos. ¿Y por qué es lo importante verlos? Es porque, a ver, si este es un punto débil, ¿cómo puedo mejorarlo? Y si en tal caso no lo puedo mejorar, en el momento que se me presente un cliente en la venta, saber cómo contrarrestar y mandarle un punto fuerte mío. Por eso yo tengo que tener primero el conocimiento de mí. Okay. ¿Quién soy yo? ¿Qué me gusta? ¿Hablo, no hablo? Perfecto. No soy el alma de la fiesta, no necesitas venderlo. ¿Sí? Para una venta, más que hablar, necesitas saber hacer las preguntas correctas y escuchar de manera activa. ¿Sí? Esa es para mí la base de una venta. Escucha activa es muy importante. Porque no es lo mismo que te digan, yo siempre pongo este ejemplo. Ya, cuando están en pareja y pelean, ay, me siento sola o me siento solo, es que tú no me escuchas. ¿En qué se centran todos? ¿Cómo que no te escucho? Sí, aquí estoy. Pues. Sí, aquí te estoy. ¿Y qué te estoy haciendo? Escuchando, ¿no? Pero el punto álgido está en me siento solo o me siento sola. Si nosotros atacáramos de ese lado de, oye, cuéntame, ¿por qué te sientes sola? ¿O por qué te sientes solo? Llegaremos a la raíz y resolvemos el problema o el inconveniente. Es exactamente lo mismo. Pero ¿cómo puedo ver si yo sé que en algún momento con mi pareja, por ejemplo en este ámbito, ¿no? Me dice algo y yo lo tomo a mal y me enojo? Tengo que saber que ese punto para mí es un punto que tengo que trabajarlo, primero. Y segundo, si ya va a presentar eso, ¿qué voy a hacer en ese momento? Aguanta, déjame pensar un ratito, voy a callarme, me voy, ¿no? Pero ¿qué pasa en una venta? En una venta es la interacción y en ese momento le vas a decir al cliente, dame un ratito, ¿no? Ya regreso, me calmo y regreso, ¿no? ¿No? Claro. Saber contrarrestar eso y seguir. Un vendedor no necesita ser extrovertido o introvertido, no importa, no es el que más habla o el que menos habla. Me encanta hablar, como pueden ver, ¿ok? Pero yo en una venta soy el más callado, porque me interesa saber de ti, quiero escucharte, quiero saber por qué, hacer preguntas poderosas, como las llamo, para ir al punto de que, ok, te hago estas preguntas para saber cómo mi producto o mi servicio te va a servir. Y ahí para incluso adecuarlo. Para mí, las ventas va más a estrategia, y eso tiene que ver con mucho conocerte a ti. Ok, o sea, tienes que ser real, tienes que ser integral, ¿no es cierto? Coherente. Coherente y congruente. Totalmente. Wow, claro. Entonces, por eso se pierde ese mito que se decía, no, tienes que ser extrovertido para que hables, para que te hagas amigo de todo el mundo y en todo lado vendas. No, es más bien saber escuchar y conectar con las personas, ¿no es cierto? Totalmente. Ok, wow, muy bien. Ok, ahora háblanos de esto que estás haciendo tú diferente para transmitir tu experiencia como vendedor profesional a la gente que está empezando o que ya tiene tiempo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Cuéntanos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy trabajando en cambiar el chip. Ok. En que personas que están comenzando, pues que vean que las ventas no son lo que todo el mundo piensa, ¿sí? Y los que ya tienen tiempo, pues que tengan la apertura de seguir aprendiendo. Porque al ser una profesión, voy a coger el símil con los doctores, tienes que seguir actualizándote y aprendiendo ciertas cosas, ¿ok? Exacto. Te voy a responder con lo siguiente. Porque yo digo que la venta es estratégica. Yo, Carlos Romero, no apruebo los speech. El paso a paso. El paso a paso está bien. ¿Ya? ¿Ok? ¿Hay que tener una estructura en una venta? Sí. Ok. El speech es el guión. El de, tienes que decir esto, porque así nos funciona a todos y así venden todos. Ok, como que todas las personas son igualitas. Exacto. No, ya, y no es así. Ya, okay. Una mano es igual a la otra. Tú y yo no somos iguales. ¿Cómo vamos a incorporar algo? Tal vez a personas les sirvan y otras que no. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa
cuando sigues ese guión. Si un cliente se te va por la tangente, Te perdiste. te empieza a tartamudear, te empiezas a sudar y hasta enojar. Hay puntos que se enojan y te tratan de volver a la venta con una pregunta mucho más agresiva o la misma pregunta más fuerte y que llega a la desconexión del cliente. ¿Pero por qué pasa eso? Porque ya tienes un guión y te dicen, aguanta, me están saliendo de la línea. ¿Ok? La estrategia, ¿qué es la estrategia? Es, yo tengo esta meta y tengo un montón de lugares por donde llegar. Ya. Evito que si en algún momento el cliente se va por la tangente, yo me voy también por la tangente y ahí lo cojo y lo recupero. Ok. ¿Sí? Entonces, para ser estratégicos, tengo que saber cuál es mi fin. Si todo el mundo va a decir vender, no es vender. En realidad es, ok, va a hacer uso de mi seguro, van a estar protegidos, van a tener la mejor de inversión de su vida en caso de bienes raíces. Ya. En el caso B2B vamos a poder generar una alianza, voy a poder servir a esta empresa para que puedan alcanzar sus logros y vamos a hacer esto. En el caso de la renta de vehículos que yo manejaba B2B era, ok, van a poder centrarse en su negocio, yo me encargo de su movilidad y cualquier requerimiento, pues ahí estamos. Ok. ¿No? Es conocer ese entorno. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Ujú. ¿Ya? Ujú. Y la mayoría de los vendedores, ¿en qué se centran? Quiero cerrar. Ya. ¿Ya? Es que yo no sé cerrar. Para todo soy perfecto, menos para cerrar. ¿Ok? Y ahí es donde yo pregunto, ¿solo el cierre importa? Sí, pero el cierre estás en todo el tiempo. Desde que saludas a una Claro. persona estás en cierre. Ok. Pero Ajá. la mayoría es que, ya voy a llegar al cierre. ¿Cuál llegar? Ya estás en el cierre desde el inicio. Por eso tienes que saber el ecosistema, Ujú. lo que hablábamos, cómo romper el hielo, Ok. Ajá. ¿sí? Cómo entender el mundo del cliente. Y ahí vienen las 5 preguntas poderosas, que ahorita es lo que estoy haciendo. Ok, ya. 5 preguntas poderosas donde no te hago las típicas preguntas, por ejemplo, ¿y en qué hospital se quiere hacer atender? ¿No? ¿Y qué carro le gusta? ¿Y cuál es su presupuesto? ¿No? Más allá de eso, son preguntas de interés que despiertan un deseo, una importancia, una actualidad, ¿sí? Un logro o un sacrificio en los clientes. Y cuando tú lanzas esta pregunta, normalmente, ¿qué es lo que pasa? El cliente piensa. ¿Ok? Y se siente servido Más que servido, dice, wow, le interesa. o entendido. Sí le interesa a este man conocer de mi giro de negocio. O sí le interesa porque lo estoy buscando. Ya. ¿No? Y ahí es donde, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es una verdad que viene atrás de lo que ellos están buscando. Ok. Entonces, ¿sabes qué? Yo busco esto. Es como que yo te pregunto a ti, Pablo, ¿qué esperas lograr en tu comunidad para este año? Me siento entendido. ¿Por qué? Porque te estás preocupando por mi comunidad. Exacto. ¿Qué me responderías? Que tengan las herramientas para que crezcan, para que despierten esa abundancia. Ok, ¿cómo crees que sería la mejor opción para llegar a esas personas? Entregándoles información, acción, capacitación. Capacitación. Y para tener esas personas, ¿consideras importante saber llegarles? Claro. ¿Tú si crees no, que eso ¿cómo? es venderles? Sí. ¿Sí? Es, ¿Qué es es? que llegar, sí, pues. Ok, ¿y qué sientes que aún te hace falta para poder llegar a más personas? Saber comunicar. Esa fue una pregunta poderosa. Wow. Te quedaste pensando. Ajá. Y, saber comunicar. ¿Qué pasa si yo te digo que en los próximos 2 meses puedo ayudarte a comunicar de una manera correcta, interesarte en tu cliente y puedas subir Claro. el número de personas? ¿Dónde firmo? Exacto. Ya. Wow, gracias por ese ejemplo. Ok. La importancia de escuchar a la persona. Y no es que le estás imponiendo, ¿no? No. O sea, no, yo tengo las herramientas, yo voy a saber cómo llegar a tu comunidad. No, sino que le estás entendiendo. Es que, y ese es el punto, entender. Hay muchas personas que llegan a atacar las características. Vea, este celular es bien bonito, le va a servir, tiene no sé cuántas memorias y la persona solo quería para chatear. Un Nokia 1100 era lo que buscaba, ¿no? Claro. Esos que les lanzas y no se rompen. Claro. Pero si ya le entiendes y le dices, oye, ¿para qué necesitas? Ya sabes que es un gerente, que necesita estar conectado, que hace videos, no sé, redes sociales. Sabes que va a necesitar otro tipo de celular, otro tipo de memoria, otro tipo de cosa, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es el punto. Y era interesarte genuinamente por tu cliente. Ya. Incluso esas preguntas poderosas te llevan a decir, ¿sabes qué? ¿Puedo ayudarte o no? Porque ahí viene también la responsabilidad del vendedor. Decir, ¿sabes qué? No soy lo que buscas. Te puedo recomendar. Pero muchos, ¿cómo voy a perder la venta?
no estás perdiendo una venta. Si vendes, vas a perder una persona. Ujú, ujú. ¿Ya? Y ahí vas a perder no una, miles ventas más. Claro. ¿Ya? Porque ese es el punto de entenderte. ¿Ok? Vamos a hacerlo muy estructurado. Entonces ya preguntas, haces las preguntas poderosas, presentas el producto, vas aclarando ciertas cosas que y cierras, y ahí sí el cierre per se de decirle, ok, firme. ¿Ya? Pero ahí también tiene Pero eso miedo. ok. Pero el miedo global, ¿sabes cuál es? No, claro. Que a la gente le da miedo manejar la venta. O sea, nace desde el vendedor. Sí, claro. Odia manejar una venta. ¿Ya? Y está en su interior, dice, ya va a firmar, pero qué miedo, y ahora no sé cómo le voy a servir, cómo le voy a completar. Algo ¿Cómo así. le voy a preguntar algo? A la gente le da miedo. Es que no sé cómo preguntarle la edad. Es lo que dices, es como lo dices, ¿no? Venga, yo te diga, a ver, ¿cuántos años tienes? Que diga, qué joven que está usted. Qué joven, ¿no? Mira, disculpa, dame el secreto de la fuente de la juventud. ¿Qué edad tienes? ¿Ya? Ok. Y en las ventas pasa lo mismo. ¿Ok? Hay personas que les dicen, a mí me da miedo decir cuánta plata tiene o cuál es su presupuesto. Oye, Pablo, cuéntame, ¿tienes una inversión, algún monto presupuestado para esta inversión? Ujú. No es lo mismo. ¿Ya? Le generas confianza realmente. Es que es eso. Pero cuando tú te guías al speech, Claro, Chao. te pierdes. te pierdes. En cambio, cuando le haces Ok. estrategia a tu forma de ser, la ganas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo cafés. ¿Ya? Sí, un cafecito. Ok. O sea, esa es la parte que me encanta y quiero que le explicas a nuestra audiencia. ¿Por qué el café? O sea, cuéntanos cómo es la forma que les das esta capacitación y se toman un café. Chévere. Primero es entrenamiento. Ya llegamos a ese Ok. punto. Ok. Es un entrenamiento. Sí. Ok. Sí. ¿Te has ido a tomar un café con un amigo? Sí, claro. Y conversan y hablan y por Y ahí te sale un ríes. punto. Oye, no, loco, haz esto, pa. Ajá, Y va ahí el se punto, puede- ¿no? Fluye muy, muy fácil. Exactamente lo mismo. Ok. ¿Ok? ¿Qué es el café? Es poder, vamos a un entrenamiento que aproximadamente dura 3 horas. Ya, ok, ¿sí? es bastante. Donde actualmente Ujú. estamos viendo lo que son estas 5 preguntas poderosas. Ya, el ok. café se divide en 3 partes. Primero, genera estas 5 preguntas poderosas. Cada quien lo va a hacer a su manera. No Ya. es que yo te voy a dar las preguntas poderosas. Ah, ya. ¿Sí? Ok. A ver, esta es mi gira de negocio. ¿De dónde sale una pregunta poderosa? Ya. No de lo que qué voy a preguntar. ¿Qué quiero escuchar de ti? Ok, claro, les ¿Ok? cambias. Entonces Ok. ellos empiezan a hacer, empezamos a trabajar, hacemos ese rato roleplays, ¿sí? Que esta es la segunda parte. Ya, o sea, Hacemos también roles. entras de acción. O sea, estás Acción. ahí tomando tu café, conversan, entiendes del negocio, cómo es de cada uno y haces ya la acción. Correcto. Ya. Entonces al rato hacemos roleplays, incluso de cómo esas 5 preguntas te pueden llevar al cierre, ¿sí? De cómo interesarte más, de cómo decirle no muchas gracias. Todo ese tipo de cosas lo vamos a manejar, lo manejamos en el Coffee Sales. Ya. ¿Ya? Así ya. se llama Coffee Sales. Ah, Coffee Sales, ok. Vendedor. Ya. Sí, vendedor el nombre, así, Coffee Sales. Exacto, Coffee Sales. Ya, ok. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que te lleva? Es que es máximo 15 personas, ideal 10. No nos queremos llenar porque ok. es importante que vayas a interactuar, vayas a participar, preguntes, alces la mano, te pares y hagas de ese momento el ejercicio, ¿no? Y al último sí vemos lo que es un tema de estrategia, de la estrategia de la venta, cómo verla a la venta estratégica, ¿sí? No es solo cerrar, cómo llegas al punto. No. Exacto. Y el cierre a la final ya se hace solito, ¿no? Si ya siente confianza el cliente, sabe que están cumpliendo lo que él necesita, y pues ya se cierra. Correcto, pero también ahí fallan en preguntar. ¿Por qué? Porque viene el miedo, vienen creencias de para mí es caro. Por cierto, si están vendiendo y ustedes creen que su producto, su servicio es caro, no lo van a vender, Ajá. a no ser de chiripa. ¿Ok? Claro, no Porque vas ni tú mismo no lo comprarías, convencido. para empezar, ¿ya? Yo no creo en que un buen vendedor no puede vender de todo. Yo me considero un vendedor profesional, yo no te vendería drogas, no te vendería estafas, y no vendería algo que no creo. No puede ser malo, pero si yo no lo creo y no hago clic, no lo voy a vender porque yo no lo compraría. Tiene una confianza. Exacto, entonces no transmites, y la venta no se vende por bla bla, es por la confianza que Conexión. transmites, la conexión Ok, con el bueno. Ok, qué chévere. Oye, entonces haces estos coffee sales donde vas, te tomas un café en un lugar abierto, una cafetería, ¿no es Sí, sí, cierto? Donde pueden conversar, te sientes más ameno, las personas van y están como que abiertas, ¿no? Porque lo que tú decías es cierto. Cuando te tomas un café con un amigo, no vas
como, ¿y ahora qué me dirá? Y la mente que tenemos del chip del alumno y que el profesor le va a hablar, sino ¿no es cierto? Es algo más abierto y eso ayuda mucho a que se quede en tu cabeza grabada la información. Correcto. Y porque lo utilizamos en un tema lúdico, práctico, ¿sí? Vas a tener un workbook, que ¿qué es lo que hacen ahí? Los empiezan a escribir, entonces escribes, ya es lo que es el kinestésico, lees visual y te escuchas a ti mismo y ya empiezas a ser auditivo, entonces son esquemas que el cerebro utiliza para aprender, te va a quedar más y llevarte a la acción. Oye, y además estás en un ambiente que generalmente se dan así las ventas. Porque tú cuando vas a vender, no es que vas a un auditorio, no es que vas a un sitio casado, que no hay nadie más, ¿no es cierto? Haces reuniones en coffees, en restaurantes, donde tienes que manejar inclusive el tono de voz. Tono de voz y también perder el miedo a ciertas cosas. A que te vean vendiendo en público, ¿no? O que entras a una oficina de alguien y ves a 5 personas, el gerente y 5 más, y quedas así, ¿no? Exacto. Ya empiezas y es algo que nos han dicho las personas, oye, hoy me liberé incluso de miedos, poder hablar al frente de las personas y que haya otras personas tomándose otro café, comiendo otra cosa. Y eso lo hacen. Porque no es que van a un espacio cerrado, no, es en una cafetería. De ahí las personas que entran, pues entran, obviamente no están dentro del grupo, pero las que sirven están ahí. Entonces, perder el miedo, perder algunas cosas. Un vendedor sí necesita perder el miedo a hablar, a decir lo que piensa. Wow, claro, tiene que estar expuesto donde le toque, ¿no? Y las circunstancias que se brindan. Wow, oye, qué interesante esto, así que, ¿cómo te pueden contactar para que alguna pregunta o que puedan asistir a tu Coffee Sales? Bueno, lo pueden hacer a través de mis redes sociales, estoy en Instagram como carlos.romero_oficial, ¿sí? O el número de contacto donde pueden pedir información que están con mi equipo es el 0979 57 33 81. Perfecto. ¿Quieren asistir a ese Coffee Sales? Es más, las personas que vean este podcast, ¿sí? El despertar de la riqueza, con Pablito Luzuriaga, ¿sí? Y digan, oye, vi la palabra despertar, pues van a tener lo que es un bono de asistencia. Perfecto, así que ya sabes, puedes escribir ahí, comparte esto, porque todos somos vendedores y si es que tú no te dedicas realmente a la venta, puedes estar supervisando algo, pero necesitas que tu equipo también haga las ventas, entonces se pueden unir, ¿no es cierto? Oye, ok, tienes el Coffee Sales, ya les enseñas, etcétera, para terminar, no se queda ahí, ¿no? No, Okay. Este año mi propósito es profesionalizar las ventas, profesionalizar vendedores. Tenemos, no sé si les decimos. O les dejamos como incógnita para que nos escriban. ¿Qué te parece? Sí, que nos escriban como incógnita. Les puedo decir que es un tema más lúdico, que las manos te van a permitir hacer cosas y ver cómo estás en tu venta, en qué estás fallando y qué puedes hacer aún mejor. Y eso es totalmente personalizado, ¿no? O sea, les ves toda una radiografía de cómo está y va directo al grano para ver qué tiene que cambiar, mejorar. Total. Son 5 horas, ¿sí? Donde van a trabajar, donde se van a dar cuenta de qué es lo que está pasando, que a veces no lo tenemos como que muy presente, ¿sí? Vas a hacer un plan de acción medible, ese rato, ahorita, y vamos a poner acción. ¿Ya? Los que pueden en ese momento llamar a la vender, en ese momento llaman. Okay. Son 5 horas inmersivas, van a aprender muchísimo. Wow, claro, totalmente disruptivo porque ya no es la típica que vas al pizarrón y estás ahí y cuando sales a la cancha no sabes ni qué hacer porque no has cambiado acá, ¿no? O sales muy motivado, ¿no? Sí. Que dices, me voy a comer el mundo y los 15 días de eso. Yo puse la otra vez el símil, que es como una flor. Si tú le riegas, ya, te fuiste 15 días, regresaste y ya no está la flor. Exacto. Podrida, es abono, ¿ya? Pero el entrenamiento, pues no es un curso, es un entrenamiento. Okay. Le riegas, disciplina, constancia, empiezas a regar todos los días. Crece, frutos. Con acción diaria. Con acción diaria. Por eso es ser profesional. No es que, ya hice 5 llamadas y ya. No. ¿Qué estás buscando en una llamada? Wow, hay muchísimo más por enterarnos, así que si es que quieres ingresar al Coffee Sales y ser solamente de 15 personas, ¿no es cierto? Cada máximo 15. Ideal 10, por ahí han ido grupos que nos ha tocado llegar a los 12, pero no más de eso, porque es importante que salgas con algo. No solo que vayas a tomar el café y me escuches, es que empieces a practicar.
Claro que eso es lo importante, ¿no? Es como aprender a nadar solo en teoría Claro. y nunca entras a la piscina. Sí, fíjate, de mariposa de una, te vas a ahogar. Exacto. Perfecto. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Ya sabes, escríbele a Carlos aquí en sus redes sociales. Te vamos a dejar aquí en el aquí en la pantalla y en la descripción también. Y te puedes unir a través de ese link. Y recuerda que le mencionas la palabra despertar y te va a dar un descuento, inclusive para que puedas asistir al Coffee Sales. Solo 10 personas. Imagínate lo personalizado que es, ¿no es cierto? Así que déjate ya, olvídate de que no soy buen vendedor, de que no tengo la actitud, nada. Tú tienes el poder ahí ya interno, ¿cierto? Total, Juan total. Carlos te va a ayudar a que lo saques y seas tú mismo en la venta. Y eso es lo que me encanta. Que seas tú mismo en la venta y que no estés con pronombres, membretes, etcétera. Soy bueno, no. Tú mismo vas a vender y eso es lo que haces, ¿no es cierto? Porque si se preguntan, ¿un vendedor nace o se hace? No he visto uno que no naciera. Exacto. Todos nos formamos. Todos nos formamos. Exacto. Y así que de pronto tienes esa habilidad por ahí guardada que te va a ayudar muchísimo. O construirla, porque no es solo para las ventas, es una habilidad necesaria para el ser humano, vender una idea. Todo el tiempo. Hasta para el matrimonio tienes que saber vender. Exacto. Sí, pues. Ahí con Carlitos, vea, también ahí. Bueno, ahí, eso sí no junto ahí parejas. también es Pero... sentimental, así, claro. No, no junto parejas, pero sí. Pero que vendan. Ok, amigo, muchísimas gracias por este tiempo. Ya sabes, únete pues a este espacio totalmente diferente que te va a llevar a la acción y que sobre todo tengas resultado. Y esto te sirve para el despertar de la riqueza. Gracias, amigo. No, gracias. Así que nos vemos. Siempre es un placer estar por acá. Gracias, chévere. Así que ya sabes, dale ahí, clic, 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 clic. Ponle me gusta, comparte y escríbele a Carlos para que seas un vendedor. Nos vemos Ok, pronto. chao, chao. La abundancia está en tus manos. La abundancia está en tus manos. El cambio comienza en tu interior. La mente crea lo que sueñas hoy. Con el despertar de la riqueza es tu momento, tu grandeza. Cree en ti del primer paso. La abundancia está en tu